La Resortera. Entre nosotras hemos reído, llorado, nos hemos enojado y arreglado. También hemos tomado y no precisamente consejos. Pero lo que más hemos hecho en todos estos años juntas es hablar y hablar. Y fue así como se nos ocurrió este podcast. Entre Nosotras fue creado para hablar de los temas que nadie habla por miedo al que dirán. Aquí hablamos para sanar porque queremos que todas sanemos juntas entre nosotras. Yo soy Erika. Y yo soy Marcia. Bienvenidas. Bienvenidas a otro episodio Entre Nosotras. Hoy vamos a hablar sobre resiliencia. Tenemos una historia llena de realidad, un poco cruda y también llena de aprendizaje. Una mujer que se tuvo que reconstruir desde cero. Tenemos con nosotras a doña Erika Zúñiga. Bienvenida. Yo conocí a doña Erika cuando trabajaba en Marsú como directora y de ahí a hoy han pasado un montón de cosas y yo dije, necesito que doña Erika esté en la mesa entre nosotras porque estoy segurísima de que luego de todo lo vivido y aprendido tenés muchísimo que aportarle a nuestra comunidad de mujeres. Sin Muchas duda. gracias por aceptar. No, Sí, muy de verdad. feliz. Muchas gracias. Ustedes saben, tengo una anécdota con ustedes dos, porque en algún momento yo dije, ¿será que algún día yo puedo contar mi historia en Entre Nosotras? Ay, qué Y bueno, honor. pasaron muchos meses. Y en eso me llega tu mensaje y yo, ¡ah! No lo puedo creer, Dios sí escucha. No, yo sé Dios que le sí escucha, escucha, yo sé Dios que le escucha, escucha, pero es sí. que sé que la comunidad que ustedes tienen es una comunidad de mujeres muy valientes, todas tienen una historia y estar aquí me permite poder también contar mi historia y tal vez dar un poquito de esperanza a corazones de personas que sienten que lo perdieron todo y que no saben cómo volver a iniciar. Y bueno, aquí estoy para contar que sí se puede volver a empezar. Y no solo una, 2, 3, 4, 20 veces sí se puede. Sí, que a mí esas historias me gustan porque realmente vamos a conocer el trasfondo de todo esto, pero ya ando sensible hoy demasiado y conozco a doña Erika hace muchos años y de verdad solo quiero decirte que te admiro mucho. Muchas gracias. Por dos. Que te admiro mucho y que agradezco mucho tu tiempo y que estés sentada aquí contando esta historia que va a conectar con muchas mujeres y como vos lo decís, tenemos una comunidad de mujeres que sé que lo van a agradecer muchísimo. Muchas gracias y que las palabras que salgan de mi boca sean para bendición también. Amén. Así sea. Amén. Nosotras te conocemos de cerca, pero no sabemos si alguien que hoy nos escucha tal vez ocupa un poquito de contexto. Entonces, para ubicar a nuestra comunidad, vámonos a ese momento. ¿Cómo era tu vida antes de que todo cambiara? ¿Y quién era Erika en esa etapa? Bueno, a mí me conocen muchísimo porque trabajé por muchos años en el mundo de la belleza y amé ese Muchísimo. mundo en realidad, pero no la belleza que se ve, sino poder empoderar a personas que tal vez se les había dicho que el estilismo era simplemente un oficio, que era la profesión para aquellas personas que no habían podido estudiar y que entonces métase a cortar cabello. Entonces yo llegué a un entorno, a un sector donde había muy poca autoestima, donde no se creían lo que podían llegar a ser y llegué a cambiar esa visión, a decirles que no eran solo personas que no pudieron estudiar, sino que eran personas capaces, artistas, creativos, y de ahí nace Marsú, que Marsú era la empresa, y digo era porque ya no está, pero era la empresa que impulsaba los sueños. Entonces yo recibía a muchos estilistas semana tras semana y muchos venían apagaditos y entonces yo empezaba a decirles, ustedes son personas valiosas, ustedes tienen la capacidad, nada más tienen que darse el espacio de aprender, de crecer. Y de verdad que Marcia, que me conoció en esa época, yo me esmeraba en detalles porque para mí eran mis invitados especiales y si en otros lugares los veían como un número, yo no los veía como un número. Entonces estaba en el mundo de la belleza y yo le servía a estilistas. Siempre fue así. Y me empecé a dar a conocer. En realidad
se empezaron a abrir caminos donde yo jamás imaginé que se pudieran abrir, me dieron el patrocinio en Miss Costa Rica, entonces ya tuve una mayor proyección en medios, en algún momento mi amiga Marilyn fue mi PR, entonces ella lograba conectes con distintas empresas, conocí a Erika en varios eventos donde la invitaron, entonces empecé a conocer el medio y empecé a conocer personas que eran muy conocidas y bueno, yo todo siempre le daba muchísimas gracias a Dios, pero sí se empezó a formar algo porque me encantaba la educación. De hecho, Marcia, tú fuiste la primera que grabó mis videos educacionales que llegaron a Brasil y llegaron a muchas partes y creo que por uno de esos videos que vos grabaste me contrataron en Brasil como directora artística de la marca Cadibeu. Pude viajar a Rusia, pude viajar a Moscú, Bielorrusia, muchos países afuera porque veían en mí una persona que no solo enseñaba con cariño y demás, sino que era una vocación por hacer crecer a los estilistas. Entonces eso llegó a muchas partes y por eso me di a conocer en el mundo de la belleza. ¿Vos sentías, doña Erika, que en ese momento tenías una vida estable? Y, completamente. Ajá, y que sabías más o menos cómo se iba a ver el futuro. Sí, es que creo que cuando nosotros trabajamos en lo que nos apasiona, para mí eso era una pasión, era mi sueño, era mi todo, en realidad. Yo me levantaba feliz los lunes, me acostaba triste los viernes porque dije, ya hay 2 días de descanso técnicamente, pero a mí me apasionaba cada lunes y sí, tenía una vida hecha. Técnicamente, con todos sus bemoles, porque cuando vos tenés familia y tu pareja forma parte del negocio y son tan diferentes, porque él era muy diferente a mí, a mi visión, a lo que yo veía, es que tú le pones mucho romanticismo a las cosas, son números, y yo no, porque esa persona que tal vez hoy no genera números, si yo la apoyo, si yo la impulso, mañana sí. Entonces yo tenía una visión de mundo completamente distinta, pero sí tenía una vida técnicamente bien, un negocio. Llegamos a tener negocio exitoso, llegamos a tener más de 120 personas en la empresa. Demasiado. Sí. Y yo siempre tenía, digamos, muy claro que ese negocio no era mío. Yo simplemente le administraba a Dios. Punto. Tan es así que en todas las paredes había versículos que recordaban, por ejemplo, en el centro técnico donde daba clases, había un versículo de Proverbios que decía, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Al inicio, en Marsú, Dios es el que nos da la victoria, porque yo estaba segura de que ese lugar iba a ser de bendición y ya tenía buen rato, entonces ya había pasado todas las etapas difíciles de un negocio técnicamente. ¿Cuántos años duró más? 16 Sí, claro. años. En realidad fueron 17. Años. 17, cuento un año más porque cuando no tenía la empresa físicamente, sino que era yo yendo a los salones de belleza, haciendo piecitos. Yo empecé haciendo pies. ¿Vieran qué cosa más difícil de vez en cuando? Fue difícil porque era llegar a un estilista a mostrarle una maquinita de los pies, entonces tal vez los piecitos no estaban tan limpios, pero yo para poderlo demostrar tenía que sentarme a hacerle los pies y yo siempre me imaginaba, esto es como Jesús con los discípulos, le estoy limpiando los pies y me compraban, o sea, entonces sí, yo ya estaba en un punto, al inicio de cualquier negocio tienes que sacrificar mucho, pero yo ya estaba en un punto, ya tenía gente, ya tenía equipo técnico, tenía equipo de publicidad, tenía una oficina, o sea, todo bien y yo pensaba que todo iba a estar bien. Hasta y ahí llegamos al punto. Ahí llegamos al punto de quiebre. Como vos decís, una empresa consolidada en el mercado, muy exitosa. Exitosísima en el mundo de la belleza. Pero llega un momento donde tu esposo fallece, después de 16 años de matrimonio, y te encontrás teniendo que reconstruir muchas cosas de tu vida. Así es. ¿Cuál fue y cómo fue ese momento en el que realmente entendiste que, ok, Erika, tengo que empezar de cero y estoy sola en esto? Uy, ese fue un punto tan difícil, de verdad, porque ya habíamos cumplido 15 años y estábamos por cumplir 16 años de casados. COVID, nosotros siempre tuvimos muchos encontronazos. Y COVID, contrario a lo que le pasó a muchas parejas, pues nos permitió convivir, entramos en el mundo del ciclismo
y yo me apasioné por el mundo del ciclismo, entonces fue como un relax, diría yo, en nuestro matrimonio y me di la oportunidad de reconstruir mi matrimonio. Creo que por eso me duele más todo lo que me pasó, porque yo decía, yo quiero ser una esposa virtuosa, quiero apoyarlo, quiero chinearlo, quiero hacer todo lo que tal vez no hice por la carrera de empezar un negocio, etcétera. Y bueno, 16 de enero del 2022, como cualquier otro día, salimos a andar en bicicleta y de un momento a otro cayó de la bicicleta y ahí estaba sola, eran las 6:45 de la mañana y yo veo donde él cae y yo me tiro de la bici y, o sea, todavía guardo, pero igual, el registro de su cara, claro. las manos, todo y yo sin saber qué hacer. Y en ese momento empecé a hacer toda la reanimación, llamé a la hermana que es doctora, dele un golpe en el pecho, yo no sentí ni las piedras en mis rodillas, yo nada más sé que días posteriores, después de que como que desperté, me vi las rodillas destruidas porque era en el puro pavimento lleno de piedras. Y bueno, después de más o menos como 2 horas me dan la noticia, ya había llegado la ambulancia, yo pegué gritos, no, eso del terror. Sí. Si se hubiera grabado es del terror. Pero cuando ya llegó la ambulancia y ya me dicen que él fallece, se viene el primer golpe emocional, ¿verdad? Porque fue, o sea, y ahora, ¿qué hago? Debo decir que él era un empresario también, tenía muchos negocios y en uno de esos que él vendió, él decide venirse al negocio que era mío, porque sí era mío. Entonces él se viene y me dice, mira, como ya vendí estos otros negocios, si quieres vengo y te apoyo con otros temas tecnológicos, operativos, logística y todo lo que es financiero. Y yo digo, bueno, perfecto. Entonces él se vino en esa época y todo. Así que cuando él fallece yo dije, ¿y ahora? El de la mitad, me voy a tener que encargar de todo. Yo decía, ¿cómo le hago, verdad? Pero eso fue 16 de enero, 17 se entierra, 18 me dan las cenizas y recibo una llamada ese mismo 18. Mira, Erika, mañana estamos citando para que se lea el testamento. Y yo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Testamento? ¿Dónde? ¿A qué horas? Nunca supe nada de eso. Entonces, bueno, me llaman a una oficina, estaban los hijos de él, mi hija, yo y se abre un testamento y se lee un testamento. Como de película. De película. Dios mío, Lo sí. tengo grabado, o sea, cada palabra. Y de hecho estoy en mi proceso de sanidad porque son palabras que son como púas cada rato. Y es una película cada rato. Yo, fulano, tal, únicos herederos, eso, punto final. Y la abogada dice, bueno, quiero explicarles, esto que acabo de leer es como un divorcio. Y yo, ok, divorcio. Porque aunque ella no aparece, a ella le corresponde el 50% de ganancialidad, como en un divorcio. Sin embargo, hay que entrar a un proceso X, Y, Z. Y yo, se los juro, yo estaba ahí sentada y yo los veía, pero yo no sabía qué estaban diciendo. Yo estaba en modo avión. Mi hija solo me volvió a ver así. Llegamos a la casa y me dice mi hija, ¿quién era yo para dar, y mami? Y yo, no, mi amor. Yo no sabía qué hacer. Yo me metí al cuarto, empecé a llorar, pero todavía no había procesado lo que se iba a venir después. Pero en ese testamento, ¿qué dejó? O sea, él dejó, ¿a quién le dejó los bienes? ¿O cómo? A los hijos. Por eso, ¿te dejó por fuera a vos? Ajá. Wow. Sí. O sea, yo no estaba considerada en su vida. Y del negocio que usted construyó. Yo no estaba ni considerada en su vida. Es que y él todo lo tenía totalmente calculado. En sociedades. Entonces esas sociedades, yo nunca aparecía en las sociedades. Las únicas 2 sociedades donde yo sí aparecía era Marsú y era Cosméticos KRLN, que era la parte de maquillaje. Pero aparecíamos los 2. No era que yo estaba solita. ¿Ok? Entonces ahí, claro, o sea, ese día después,
Y entran a la casa, empiezan a me llevo esto, me llevo lo otro, las herramientas, aquí, y yo, pero suave, y me decía mi hija, mami, pero ¿por qué se están llevando cosas? Y yo tampoco entiendo. O sea, estabas atravesando un luto Sí, Wow. es que y yo una ajá, lucha totalmente. legal Ajá, pero yo no sabía que ni siquiera entendías no en Que ese ni sabía. o sea, momento. como dice No, Erika, ni siquiera sabía no. a lo que Yo no ibas. sabía la lucha legal en la que yo me iba a meter, Ay, no Dios. sabía todo lo que iba a pasar. Yo creo que nadie lo preparan para un sucesorio y he hablado con personas que viven algo semejante y de hecho me han tratado de silenciar 1500 veces. No hable mucho, no esto, no diga, porque la parte legal, porque esto, lo otro. Pero ha sido como muy complicado porque eso fue de ahí el 19. Entonces, el 19 yo me entero 3 días después. 3 días después. Entonces, como me decía mi terapeuta, usted no solo tuvo un duelo, No, tuvo tú 2 duelos. Claro. Y el segundo fue un duelo emocional, más doloroso que el primero, que era un duelo físico. Entonces entré en una etapa de negación absoluta. Claro. Una negación donde yo dije, nadie se puede enterar de que esta persona no me dejó nada. Nadie se puede enterar. Porque ¿qué va a decir la gente? Claro. Ahí es como una empiezas negación, Ajá, ¿verdad? Creo que es entonces como yo un dije, escudo no, que se pone seguro él no sabía, pobrecito, No. esto, y empecé a negarlo. Claro, Empecé a la negar, negación. empecé a obviar ese dolor y me empecé a ocupar porque yo decía, no quería ni pensar, no quería ni pensar. Y Pero doña Erika, yo hago memoria de esa época, yo digo, qué difícil para vos lo que decís de estar viviendo una realidad completamente ajena a lo que la gente estaba creyendo en silencio, porque yo personalmente le escribía siempre cómo se siente. Una vez soñé con esta persona, entonces doña Erika soñé con su ex esposo, lo vi en un lugar así, o sea, dándole palabras de aliento y yo digo, qué difícil para ella, porque además sostuvo casi un año. sostuvo esa realidad ficticia y por dentro, Despedazada, pero sin querer que se viera lo despedazada que estaba. De hecho, el lunes siguiente, después de esto, vea, hasta me tiembla el cuerpo donde lo pienso, porque ese lunes yo me puse frente a todos los colaboradores sin una sola lágrima y les dije, no se preocupen, todo va a salir bien, yo me voy a encargar de todo. Claro, lo que no sabía es lo que iba a venir posterior. O sea, porque yo no manejaba la parte financiera, la manejaba otra persona. ¿cuántos colaboradores eran? Ya para esa época eran como unos 50, porque en COVID yo tenía 120 y de Sí, COVID claro, se pero fue sí. limitando. Ajá. Ahora, ¿cómo sostenes 50 planillas con tus cuentas bloqueadas? Con mis cuentas bloqueadas y sin plata y sin un patrimonio personal, porque yo tenía un patrimonio familiar, pero resultó que después me di cuenta, en ese momento me di cuenta, ¿verdad?, que la beneficiaria de todas las cuentas bancarias no era yo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona deja de beneficiario a alguien de sus cuentas bancarias? ¿Qué hace esa persona? Esas cuentas son mías. Claro. Esa plata es mía. Yo no tenía nada. 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 Erika, ¿y entonces- qué hiciste? Traté de sostener. Por eso entré en negación. Porque yo Claro. dije, no, esto no me está pasando. Sí. Vamos adelante. Y no. Después, cuando empezó el tema del sucesorio, el tema de los abogados, el tema de esto, y cómo nos repartimos, y cómo esto, y cómo lo otro, y entonces yo tratando de decir, ok, pero ya se me abrieron el tema de las cuentas, el tema de cómo estaba Marsú, el tema de que íbamos a entrar en una crisis financiera si no se hacía una readecuación de una línea de crédito. Entonces yo llamo a la que quedó como albacea de todos los bienes y le digo, Minor estaba negociando esto, tengo que ir a firmar, no se puede hasta que se termine el sucesorio. Hasta que se termine el sucesorio, aquí tenemos 4 años y resto sin que se mueva un punto del sucesorio. Entonces, claro, cuando yo no hice eso, y yo por no estar, ¿qué consejo le daría yo a las personas? Yo por no estar asesorada, porque si yo era apoderada generalísima, yo no tenía que pedir permiso a nadie, yo nada más iba, firmaba, listo, y se arreglaba, pero yo llamé
por honesta, digo yo, llamé a una persona y le pregunté, le dije, no, eso sale ahorita. Y ahorita cuando sale ya usted hace lo que tiene que hacer. Pero ese ahorita no fue ahorita. Y ahí empezaron las planillas y yo, ok, está bien, entonces vamos a ver cuánto hace falta. Bueno, entonces no me pague a mí para poder salir adelante con esto. Y ahí desde el 2022 hasta el 2024, que fue verdaderamente el punto de quiebre, fue cuando Dios me dijo, Erika, o sea, Dios me dijo desde el 2022, suelte para que reciba. Pero yo decía, no puede ser que Él me esté diciendo que suelte los negocios, porque ¿de dónde yo voy a tener la plata para subsistir? Seguro lo que quiere es que suelte a la persona. Entonces empecé a pensar que era el tema de duelo, entonces por eso entré al tema de duelo. Ahí ya la terapeuta me dio 50,000 cachetadas, me dice, no, suave. Eso fue la mayor deshonra de un hombre a una mujer. Eso no era amor. Un hombre, un esposo, 16 años no hace eso con su esposa. La deja bien. A no ser de que él crea que usted es un ogro, va a hacer lo que hizo. Esta es la realidad, usted tiene que verla como tal. Y yo, porque todo el mundo creía que no, entonces ahí fue donde empecé a hablar, a soltarme un poquito y a decir, esto es lo que estoy viviendo. Y la gente no podía creerlo porque decía, esta mujer quedó forrada en plata. Claro. Y yo claro. por dentro, no tengo nada. Y es que aquí veo 3 luchas simultáneas. Primera lucha, un luto. Porque hay amor de por medio. Por supuesto. El luto por sí solo es durísimo. Segunda lucha, darme cuenta que mi matrimonio no estaba contemplada y protegida como yo creía. Exacto. Entonces ahí nace como un cierto resentimiento de estaba durmiendo con el enemigo prácticamente. Totalmente. Sí, ¿con quién Tal estaba cual. casada? Y tercera lucha, tener que aceptar públicamente algo que de cierta forma representaba un fracaso como empresaria, porque pasaste de ser la directora de una marca muy Totalmente. exitosa a Fuerte. nivel nacional e internacional a tener que decir estoy vendiendo. Y recuerdo que en el gremio se manejaban muchas versiones. Totalmente. Entonces yo digo, son 3 luchas dificilísimas y las tuviste que pasar simultáneamente. O sea, ¿cómo Las 3. estás en pie? Eso me lo pregunta, y de hecho, ayer fue un día duro, pero eso me lo preguntan todas. ¿Cómo estoy en pie? Y yo solo puedo decir, es Dios que me ha sostenido todo este tiempo. Pero he llorado mucho. Ha sido doloroso. Ayer que fui al lugar donde tengo embodegado muchas cosas, es cuando yo entro a ese lugar, es como que me abren el corazón y yo veo todos los escritorios, veo todo vacío y se me viene a la mente todos los eventos que yo hacía y yo digo, Dios, ¿qué me quieres enseñar de esto? Porque sí es muy duro. Y sí estar en pie y poderse levantar y aceptar públicamente si estoy quebrada. Esta es la realidad, esta es mi realidad. Pero quebrada, sin nada, lo tengo a Él y tengo todo lo que aprendí en el proceso y me puedo volver a levantar. Y puedo demostrar que yo no necesité de ni un 5 de esa persona, sino que lo pude hacer yo. Y que, junto con que Dios. si lograste crear eso una vez, tener la capacidad y de sobra para volver a montar un imperio 2 y 3 veces, porque sos una mujer supremamente trabajadora, vos nadie te ha regalado nada. Nada. O sea, yo recuerdo las historias de doña Erika atravesando el luto, diciendo, a partir de ahora hago servicios de color en mi casa, voy a hacer una feria para vender productos en descuento, y yo decía, hay que ser muy trabajadora para hacer eso en medio de ese proceso y también tener la humildad de decir, no me dejar importa. dejar un no ego, me importa. que el ego existe. Imagínate lo que es que yo recibiera mensajes al celular Sí, es muy duro. de grupos de estilistas donde decían, esa vieja está forrada en plata, no ve, anda en un Mercedes, porque había un leasing y el carro era un Mercedes, y donde yo oía eso y digo, yo sí, claro, estoy dando la impresión de que yo estoy bien y yo no tengo por qué dar una impresión que no me corresponde. ¿Qué tengo que hacer para quitarme este carro? Esto no lo puedo sostener, no lo va a poder sostener la empresa. O sea, yo intenté quitar toda distracción de la empresa para tratar de sostenerla, pero Dios no quería. Y para tratar de que la gente confiara en su versión Totalmente. y creyera su verdad. Así es. O sea, desprenderse de cosas materiales, así sean materiales, cuesta. Y no Siempre. lo pensaste ni un segundo con tal de decir, hay que sacar este barco a flote, no me importa, y ya no puedo sostener
o aparentar algo que definitivamente no tiene bases a nivel interno. Exactamente. Y ahí fue donde, vamos a ver, en 2022 fue terrible, terrible. 2023, yo dije, ¿cómo saco esto adelante? Vamos, Dios, ayúdame, por favor, enséñame. Y él decía, suelte para recibir, suelte para recibir. Y yo, ok, listo. Luego, el 2023, ahí fue donde seguro yo agarré el fuerzón, porque yo conozco a mi actual esposo, y me di la oportunidad de volver a amar, y fue mi mamá la Celestina de todo el proceso, pero yo conozco a mi esposo y empezaron a decir que mi esposo era un chulo, que mi esposo venía a aprovecharse de mí, que qué fácil. Y yo dije, con todo lo que yo estoy viviendo, qué impotencia. Entonces yo dije, no puedo permitir que ensucien esto por algo que yo he callado. No, señor, no, un momentito. Él no viene a chulearse nada, porque esta que está aquí tiene cero en la cuenta. Estoy prácticamente en quiebra. Entonces él no viene a chulearme, más bien yo no sé ni cómo se quedó. Porque otro, cuando ve esta situación, otro dice, ¿para qué me voy a meter yo en ese enredo? Claro, porque tenías que sanar la parte emocional y aparte estabas, como decís, quebrada. Exacto. En ese momento. Y bueno, cuando ya se viene el accidente de mi mamá, porque también se vino, y soy hija única, entonces se vino el accidente de mi mamá, y en ese accidente mami cae en el hospital. Yo tenía, oiga esto, no hay palabras, la lucha en las empresas, salir a las 4 de la tarde, ir al hospital hasta las 9 de la noche, regresar durante 6 meses esto. Físicamente colapsé. Yo dije, no puedo. Y ya llegaba el administrador y me decía, ¿de dónde vamos a sacar ahora? Porque no hay plata para pagar todas las planillas. Y ya no alcanzaba con el ingreso que yo estaba entregando. Entonces, bueno, vendamos aquí, hagamos esto. Bueno, nada. Entonces llegó un punto en donde yo dije, querido administrador, quiero decirle que ya no voy a poder. Esto es quiebra. Ya estamos en quiebra desde hace un año. Ya no voy a lograrlo. Y tenemos que empezar a despedir personas antes de que sea demasiado tarde. Se quedaron conmigo en el barco unas cuantas personas que actualmente sigo pagando. Ajá. Yo tenía la opción de declarar quiebra, pero era un problema legal, porque era una empresa que está en sucesorio. Entonces no puedes hacer eso. Y si yo declaraba en quiebra, automáticamente me libero de todos los pasivos, me libero de cargas laborales, era lo fácil. Pero yo decía, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo sencillamente no pagar. Sin embargo, caí en un grave error también. Tratar de resolver la vida de los demás a costa de mi propia vida. Y he pagado durante 2 años ya, cada mes, de lo poquito que yo voy recibiendo, le doy a X persona. Terminaron 25 personas en ese proceso. Hoy solo me quedan 4 personas de pagar. Nada más. Son las liquidaciones más altas. Les he dicho que se les va a dar, pero han habido procesos difíciles en este tiempo. El cuidado de mi mamá, todo. Entonces, sí, ha sido complicado, pero aún así, hoy todas las demandas me llegan a mí. O sea... Sí, la parte positiva, o sea, no estuviste en la repartición de cosas positivas, pero sí te tocó asumir automáticamente todos los problemas. Todos los problemas legales, todo, o sea, lo que es que te llegue una demanda penal y tú digas, ¿yo qué es esto? Yo nunca he estado en el enredo, siempre mantuve un récord crediticio sano, hoy salgo manchada en todo lado y no me da pena decirlo porque no es un tema de Erika, es un tema que se trae porque Erika era representante de, pero sí ha sido muy difícil y es como muy feo porque sientes como personas que estuvieron contigo se alejaron. Un filtro total. Total. Sientes como tal vez tú quieres hablar con alguien y ese alguien no te contesta y entonces empiezas a ver fantasmas en todo lado. No, yo no quiero que me den plata. Yo quería que me escucharan.
yo no me estoy haciendo la víctima, yo lo que quiero es contar mi verdad y cosas así y te vas dando cuenta que vas quedando sola, hasta que quedas completamente sola. Completamente sola, pero ahí en esa soledad Dios te da un llamado y te dice, tú no has pasado todo lo que has pasado para que te quedes ahí tirada. Yo te he dado todas las herramientas para que usted se pueda levantar. Y necesito que tu historia se cuente desde la versión no de la víctima, porque igual, o sea, a mí nadie me obligó a hacer nada. Yo simplemente fui una persona que se dio cuenta de que con quien dormía no te honró. A la familia de esta persona le duele cuando yo digo eso, le molesta, me mandan mensajes, etcétera, pero es que no pueden obviar lo que es una realidad. O sea, cuando tú te casas para que esta persona honre el vínculo. Si no lo honra, es una deshonra. Entonces, eso fue una deshonra de las más grandes. Hoy lo puedo decir, todavía me duele. Y hace poco que entré a un proceso de sanidad porque yo dije, es que ya yo no puedo seguir cargando este dolor. Sí. Yo necesito soltar. Eso es lo que Dios quiere que yo suelte, el dolor. Pero qué duro, porque con cada demanda que te llega, te acuerdas y te dices, ¿por qué yo vivo esto sola si esto técnicamente está ahí? Cuando te dicen, negocie. Es mejor un maltrato que un buen no sé qué, un buen arreglo, o es mejor un mal arreglo que un mal pleito. Entonces yo digo, bueno, sí, al final digo yo, no quiero nada. O sea, tengo la capacidad de levantarme sola, no quiero nada. Pero por favor, déjenme por lo menos el legado de mi mamá, porque en todo ese proceso me voy enterando que hay una propiedad que mi mamá hizo durante 31 años. Yo creo que eso es lo más doloroso de todo. Que hoy yo esté pagando un préstamo porque se metió dentro de una negociación, dentro de una hipoteca, cuando mi mamá trabajó 31 años por eso y yo no estaba consciente, porque a mí él solo me daba, tome, firme aquí, ¿y qué es esto? Nada más firme, yo estoy haciendo nada más firme, porque así él claro, era. Y hay una confianza absoluta en tu pareja. Exactamente. Y eso es lo que quiero que saquemos ahora de tu historia, porque sería fácil el episodio, ¿verdad? Si nos quedamos en, ay, pobrecita doña Erika, qué duro lo que vivió, porque sí es muy duro. Sí, es muy duro. Pero yo creo que hay aprendizajes que aunque sean incómodos, hay que hablarlos para evitar que otras mujeres atraviesen estos procesos sin las herramientas. Totalmente. ¿Qué nos podrías decir o qué le podrías aconsejar a una mujer después de todo lo que viviste? A una mujer que de pronto hoy dice, yo estoy bien dependiendo financieramente de mi pareja, o yo confío absolutamente en que él es el de los números, él es el que sabe. Ahorita decías, yo nada más firmo y ya, pero qué peligroso eso. Es muy peligroso. Porque cuando uno se casa o cuando uno, ¿verdad? O sea, es que uno confía en su pareja, ¿verdad? Total. Uno jamás va a creer que esa persona te puede llegar a causar algo así porque confías. Erika, fueron 16 años. Por eso. Entonces no ni fue. Ni uno ni dos, fueron no 16. Fue, por eso, yo digo, o sea, jamás, es como que lo es cuentas y como que yo hago. O sea, entonces hay que hablar tal cual, o sea, ¿cuáles son las herramientas? Porque sí, o sea, uno creería que estabas ya segura para el resto, para tus días, para si llegaba, que pasó esta tragedia, digamos, lo que le pasó a que en paz descanse a su ex esposo, pero jamás ibas a pensar que te ibas a ver en una situación así. Jamás. Entonces, uno, ¿qué herramientas? O sea, ¿qué puede hacer uno? Porque tampoco es, no, es que qué barbaridad, no tiene que estar uno pensando en cómo se va a asegurar. No, sí hay que pensarse porque fueron 16 años de matrimonio donde construiste una empresa, construyeron los dos una empresa o lo que tengan en patrimonio. O sea, yo no lo entiendo. O sea, sí hay que protegerse. Total, y es que una cosa es que la pareja sea el proveedor principal del hogar y otra cosa es desconocer mi realidad financiera. Exacto. Ese es el punto. Ahí, vamos a ver, si yo hablo desde el dolor de lo que me pasó, yo le diría a cualquier mujer que no debe confiar, que tiene que tener su propio patrimonio
en dado caso de que algo pase, que tiene que cuestionar cada cosa que firma, porque esa es la realidad. O sea, es que yo decía, qué vacilón. Ahora me pongo a pensar, ¿y por qué yo no me planté y dije, no, esto a mí no me parece? Porque tuve que firmar, porque él era, bueno, y tú lo conociste, muy dominante en muchas cosas. O sea, era una persona de 13 años más que yo, entonces siempre hubo una preponderancia de su parte. Pero bueno, vamos a hablar en palabras de lo que yo he aprendido ahora y que me di la oportunidad de volverme a casar. Entonces, por eso les digo que tengo como una visión muy distinta. Si yo hablo desde la amargura, todo lo separo, todo esto, firmo todo, desconfío claramente en cada momento en que estoy con mi esposo y demás, porque ya me pasó esto. Pero si yo lo leo a la luz de lo que dice Dios, un matrimonio es uno solo, no es separado, es una sola carne. El problema está cuando tenés un matrimonio donde las personas todo lo ven en separación. Pero si algo les puedo aconsejar, sí, es que sí tiene que haber un patrimonio personal. O sea, sí tiene que haber una parte donde tú digas, si esta persona falta, todo, obviamente hablándolo en uno solo, en la pareja. Pero si esto falta, mi amor, aquí yo tengo este patrimonio y esto es lo que va a estar. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, si sigo entonces basado en la perspectiva de lo que esta otra persona me hizo, yo voy a vivir muy amargada siempre, claro, y voy a vivir desconfiada siempre. No vas a confiar en nadie. Entonces mejor no me caso. Exacto. Entonces mejor no tengo una relación, porque si yo voy a tener ese conflicto interno, entonces yo no voy a poder hacer mi vida. No se puede construir un matrimonio y ninguna relación desde la desconfianza. Totalmente. No entonces, ¿qué es lo que hacemos mi esposo y yo? Bueno, y vuelvo y repito, que yo no sé ni cómo está conmigo, porque... ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? No, porque yo me pongo a pensar, o sea, todos los problemas legales que hay a mi alrededor, un hombre normal no se mete en ese enredo. Y pero es que yo creo que él es muy visionario, porque sinceramente, doña Erika, o sea, usted tiene cualidades que no cualquier ser humano tiene. Sí. Es un diamante en bruto, me explico, lo que usted construyó una vez lo puede hacer 2 y 3. Claro, entonces, más bien es muy visionario de decidir construir una vida al lado de una mujer como usted. Y ha sido muy bonito, en realidad eso ha sido muy bonito porque yo hoy trabajo con él en equipo, entonces es muy lindo. Qué bonito. Y lo poquito que vamos construyendo ha sido firme, o sea, él, aparte de eso, que él ama a mi mamá como si fuera su mamá. O sea, y mi mamá quedó con una discapacidad, entonces ahora hay que tenerle un cuidado diferente, hay que llevarla al baño, entonces nos relacionamos bien. Estoy segura que tal vez con la otra parte no hubiera sido así, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas buenas que no necesariamente hoy son monetarias que Dios me ha regalado, el hecho de poder estar en una relación. Entonces, si usted me pregunta a mí, Erika, y entonces separaste todo y ahora desconfías de tu esposo. Y yo, no se puede. Si tú vas a hacerlo así, entonces mejor no te cases. No podemos valorar a otra persona por el dolor que me causó alguien más. Yo tengo que dar la oportunidad de que esta persona trabaje y juntos hagamos el equipo. Si yo accedí a casarme y hice un pacto con él, el pacto fue, somos una sola carne. Entonces todo es una sola carne. Si yo quisiera tener un patrimonio separado sin que él se entere, ya para mí hay un error. O sea, yo lo puedo tener y él lo puede tener, pero juntos lo vamos a ver. Pero en este momento no lo tengo. Creo que uno de los mayores aprendizajes que veo es la transparencia, ¿verdad? Totalmente. O sea, información abierta para parte y parte. De hecho, yo nunca me enteré de cuánto ganaba esta otra persona, de cuánto le pagaban, y cuando me enteré, yo decía, qué increíble, o sea, ¿cómo es que ganaba tanto y yo no vi pero ni un colón de eso? Ni uno. Claro, yo decía, algo debe ganar porque tenía su
sus motos, su esto, su el otro, el cuento, pero él nunca me dio nada. Y lo que siempre me decía es, yo te apoyé con el negocio. Entonces, ahí usted saca su plata. Pero claro, no fue tan fácil sacar la plata, porque yo era una empleada más de él. Una empleada que le pagaban un salarito y listo. Yo no vi utilidades, yo no vi esto, nada. Entonces, ahí es donde, bueno, si lo que tienes es una persona tan preparada como esta otra que estuvo conmigo y demás, uno sí tiene que hacer valer su derecho como esposa. No es que tú no me vas a enseñar a mí parte financiera, es que somos un matrimonio. Ajá. A ver, Los dos enséñame tenemos que- cuánto ganas, ya tú sabes cuánto gano porque tú eres el que autoriza cuánto me pagan y demás, pero yo no sé cuánto tú ganas. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que no? Yo veía que él hacía sociedades y sociedades y sociedades. ¿Por qué haces tantas sociedades? Y yo no entendía. Ya después de que falleció ya entendí por qué Claro. tantas sociedades. Y esa sumisión o esa confianza desmedida, que es completamente normal en una esposa, o sea, uno no va a decir que no confía en su pareja. Y lo Sí, que el es otro que- diga, si es más bueno en esa parte, porque yo recuerdo que la empresa de ustedes se dividía muy claro en dos partes. Vos eras la parte creativa, ¿verdad? La que le metía Ujú. pasión y corazón al negocio, y él era la parte de los números. Ujú. Entonces, obviamente, lo lógico es que yo confíe en la persona que es experta, ¿verdad? Así es. Eso es lo obvio. Pero siento que esa confianza desmedida fue la que a la larga, ¿verdad?, trajo las consecuencias Es que- más graves de Es que todo creo que esto. los roles no estuvieron correctos. Vamos a ver, está bien, somos un matrimonio, pero en el negocio no somos esposos, somos socios. Ujú, Y ese fue mi error, ujú. que yo no hice valer mi posición como socia y le permití cosas que hoy yo estoy acarreando. Entonces, eso es distinto si no se trabaja junto. Yo me imagino que dos personas que se casan, una tiene sus negocios, otra tiene su trabajo, ahí la cosa cambia, me parece a mí. Claro. Pero aquí no, aquí éramos los dos juntos en un negocio y yo nunca cuestioné y yo decir era oír una voz levantada y XY, entonces mejor decía, bueno, no, mejor sigo haciendo lo que me toca hacer. Ujú, ujú. Eso Sí, es que no acá- está correcto. Acá se mezclaban dos cosas. Ajá. Eras la esposa tradicional, que está perfecto, Total. pero también eras la directora de una empresa en conjunto. Entonces, Total. de las dos cosas quedaste excluida. Porque tal vez, digamos, una mujer que nos escucha ahorita en casa dice, no, bueno, yo no tengo empresas con él. Pero si sos una esposa tradicional y formaste una familia tradicional y el proveedor principal de esa familia es tu esposo, este tema también te compete. Totalmente. Porque si la historia se da así tal cual, quedaste con una mano adelante y otra atrás, lo cual es ¿Cómo demasiado quedé peligroso. yo? Lo ¿Cómo cual es- quedé yo? Y es muy duro. Y como vos lo decías, entonces yo, por ejemplo, este diciembre que pasó, yo decía, Dios mío, no me va a llegar para poderle dar a los colaboradores que hay algo. Y yo estaba en mi mente, digo yo, y ellos, aunque ya tienen otro trabajo, aunque ya están, pero yo me siento responsable. Claro. Y los abogados me dicen, pero usted no es responsable, porque eso es la empresa, no es Erika. Digo yo, sí, pero si estuviera yo en esos zapatos, yo esperaría que la persona se haga responsable. Ujú. Entonces, ¿qué dije? No, vamos a ver cómo mi guardarropa. Todo mi guardarropa, ¿qué puedo vender? ¿Qué zapatos puedo quitar? ¿Qué joyas puedo quitar? Para recibir dinero, para poder en diciembre darles, bueno, aquí está, tanto para su liquidación, tanto para su liquidación, tanto para su liquidación. Cosa que también es muy dolorosa porque uno hace todos esos esfuerzos, pero no ve un gracias. Claro. No ve, doña Erika, gracias por su esfuerzo. Ujú. Nada más ve cuánto me va a pagar el siguiente mes. Y entonces ahí es donde usted queda y usted dice, ¿cómo está la gente? O sea, no están viendo que estoy haciendo un esfuerzo. Y por el otro lado, abogados, es que ¿para qué lo hace? Simple y sencillamente, no vuelva a pagar nada más. Y yo digo, no puedo, yo no puedo puede hacerlo. porque su esencia es ser una buena persona. Exactamente. Y porque yo creo que esta relación que usted tiene con Dios la hace tener Sí. clarísimo que uno Siento hace que- las cosas como para Dios y no para los Es que hombres. se siente feísimo Claro. sentirse deshonrado. Entonces, para mí, dar, aunque sean 100,000 colones, es honrar el trabajo que tuvieron para conmigo. Ujú. Aunque no me lo sumen, aunque no lo agradezcan, yo tengo eso en mi corazón. Pero hay momentos, han habido meses donde yo digo, ¿y de dónde saco este mes? Entonces les hablo y más bien se enojan. Entonces Claro. yo,
pero no puedo. Y ahí hay otro grave error, tratar de asumir la responsabilidad que de plano tal vez no te toca, Claro. que de plano ya tal vez tienes que Y dejarla. yo siento, doña Erika, que es un camino muy solitario el de la mujer que es jefe. Uf. Un día leí como algo, lo guardé, tengo que buscarlo, que decía que al 88% de las mujeres en puestos de liderazgo se les juzga no por su trabajo, sino por su personalidad. Totalmente. Entonces, ves, vos haces un esfuerzo, pero la gente dice, uy, esta vieja, ¿por qué no me paga más? Ajá. Pero cuando es el hombre, solamente pasa arriba del 10%. Uh-huh. Uno dice, sí, es que el jefe es muy estricto, es que el jefe es muy directo. Al jefe hay que hacer las cosas bien, pero a nosotras, así tomemos más las mismas decisiones, se nos juzga por personalidad, nunca por nuestra capacidad y por nuestro trabajo. Totalmente. Entonces es un camino muy solitario el de la mujer que decide echarse al hombro un negocio. Exacto. Sin en el camino quedar como la mala, ¿verdad? Uh-huh. Uno hace lo que puede y uno da y da y da, pero a la primera que corrige, uno es la mala. Así es. Es muy duro eso. Doña Erika, antes decías... Uh-huh. que volviste a confiar, ¿verdad? Uh-huh. Y que un matrimonio, y estamos de acuerdo, se tiene que construir en la confianza. Total. Yo quiero saber cómo se vio esa conversación con tu actual esposo, digamos. Y de pronto nos serviría a nosotras como cuál es esa conversación que hay que tener, aunque sea incómoda, con la pareja antes de casarse. Bueno, yo creo que en este caso muy particular es diferente la conversación a tal vez un matrimonio donde sí haya abundancia. Porque en este caso había cero en las cuentas. Entonces lo que sí tomamos partido es, bueno, mi esposo y yo nos sentamos cuando hicimos el curso antes de casarnos, hablamos del tema financiero y en ese apartado del tema financiero yo dije, bueno, si tú te vas a casar conmigo y yo me voy a casar contigo, yo quiero que este matrimonio sea completamente distinto al que yo tuve. Y en el que yo tuve no se hablaba de finanzas, no se veía cuánto ingresaba, cuánto le ingresaba a uno, cuánto le ingresaba al otro. Todo era como ya calladito. Yo no quiero que esto sea así. Yo quiero que participemos los dos. Yo ya tenía una educación financiera que es lo que creo que ha sostenido parte de todo este embrollo. Entonces yo le dije, ¿cómo estás vos en tema financiero? A nivel de, ¿sabes manejar un presupuesto? ¿Haces? No, ok. ¿Te parece que yo lleve la batuta de las finanzas? Me dice, sí, sin ningún problema. Y todo lo que entra a una cuenta común. Entonces nos damos cuenta de todo. Si él quiere comprarme algo, mi amor, voy a tenerte un detalle. Porque él es muy detallista, mucho. Entonces voy a tenerte un detalle para que sepas, lo voy a sacar. Tenemos sobres, entonces hay un sobre que es para detalles, entonces lo voy a sacar del sobre de detalles. Y ha sido así, ¿verdad? Con él. Con la otra persona, no. Pero es muy distinto porque tal vez nosotros estamos ahorita en la etapa de Dios nos sostiene. Entonces yo le digo, mi amor, vea, estamos con un déficit de menos 400. Tenemos que recuperar 400,000 colones de aquí a tal fecha. Ok, ¿qué hacemos? Y entonces trabajamos en equipo. Digo yo, bueno, yo creo que podemos hacer un evento, yo creo que podemos hacer esto, hagamos una feria. Por cierto, hay 2, 3 sillas que están ahí, vendámoslas. Ya de hecho estoy vendiendo mi bicicleta, vendamos la bicicleta, vendamos esto, porque tenemos un déficit, porque yo sí lo proyecto a futuro. Entonces lo hago partícipe y le digo, nos está faltando esto, esto y esto. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué necesitas de mí? Y él, para todo lado donde va, ahí voy. Él me ayuda a jalar, porque vos lo decís, o sea, yo siempre he sido, a mí no me da problema atraer, multiplicar, yo sí, trabajar, o sea, eso no me resta a mi valor, al contrario, me da muchísimo valor. Entonces, como estamos ahora en el tema de maquillaje, entonces un evento aquí, un evento allá, mi amor, hay que activar campañas, él es buenísimo en producción, en campañas y en todo eso, entonces hay que activar tal campaña, y voy a dar una clase de Código Libertad, ok, mi amor, yo voy a hacer esto, entonces nos dividimos y es más fácil, pero es muy bonito, porque eso yo no lo viví en el otro matrimonio. Qué buen consejo, ¿verdad? Claro, no, y qué bueno que lo comparte, porque la verdad es que es necesario, la verdad. Como dijo Erika, si usted se va a casar, tiene que ser uno. Uno es uno en todo. En todo. Y si hasta ya, en cuentas. y si una de esas personas ya te pone
Sí. atrás, resiste, suave un toque, piénselo. Sí. Porque cuando ya entres a ese proceso, va a ser un proceso en el que va a haber mucha discusión del dinero y el 90% de los matrimonios falla por eso, por el tema financiero. El tema de plata es complicado, entonces lo mío es mío, lo tuyo. Él siempre decía, nunca se me olvida, él siempre decía esto y yo nunca lo escuché. Todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Híjole. Y lo hacía en broma. Claro. Recuerde que todo lo tuyo es mío y lo mío es mío. Híjole. Y hoy yo recuerdo esas palabras, lo recuerdo clarito. Y digo yo, ¿cómo no lo vi en ese momento? No puede ser así. Todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Si tienes deudas, son mías. Así que si tú no quieres casarte con un hombre endeudado, no te cases. Y véalo antes. Y si usted no quiere meterse en ese enredo, no se meta. Pero si se va a meter, se mete con todo y asuma. Entonces, como él me decía, como mi esposo me decía, o sea, yo me casé con Erika, con su quiebra financiera, con sus demandas, con sus problemas. Y algún día tú y yo estaremos en abundancia. Amén. Y eso va a ser nuestro día hermoso. En este momento estamos así, pero yo no te voy a abandonar. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y sé que donde quiera que yo vaya, tú vas a ir. Y así ha sido hasta el momento. Entonces Dios, vean qué bonito, porque en medio de esa soledad, Dios me da un hombre así. ¿Cómo tú te explicas algo? Y cómo diantres yo me di esa oportunidad, porque perfectamente tenía todo para no darme esa oportunidad. Claro, Todo. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Mi mamá. Que mi mamá le conoció a él. Y mi mamá desde el día 1, ese es el hombre con el que tú te tenías que casar, desde el día 1. Y mi mamá nunca había hecho eso. Con todas las parejas ella ha sido así como, y este no. Entonces, en algún momento yo me di esa oportunidad y gracias a Dios, bendito Dios por esa oportunidad. Pero eso fue un problemota. Imagínate, no era que tanto amabas a tu marido. Sí, porque viene la parte de juzgar. Claro. Entonces, imagínate. Y las primeros que juzgan son las mujeres. Claro. Es muy horrible. Eso fue horrible. Y yo decía, Dios, y ahora enfrentar esto, enfrentarlo. Sí. No. Qué conversación tan valiosa. Sí. Me pareció súper bonito cuando doña Erika dijo, básicamente estamos los dos poniendo nuestras habilidades y en lo que somos buenos al servicio de nuestro matrimonio. Totalmente. Ahorita mismo que hay un discurso muy fuerte en redes sociales de que el éxito es conseguirse a un millonario y casarse y que me dé todo, ¿verdad? Sí. Llega una mujer con una historia tan fuerte y con un matrimonio, gracias a Dios, exitoso, a decir, mi matrimonio no se ve como eso, pero estamos bien, estamos felices, estamos en paz y estamos construyendo juntos y hay amor real de por medio. O sea, me impresiona y creo que va a aportar muchísimo. Y es que hay algo que pasaba. En medio de todo ese proceso, mucha gente me decía, usted lo que tiene que buscar es un hombre plata. Usted lo que tiene, porque usted es hermosa, bonita, inteligente, a usted le van a salir miles de hombres de plata. Y yo me acuerdo que yo tuve una conversación con Dios y yo le dije, Dios, yo no sé si tú tendrás mínimamente pensado, porque conoces mi corazón y sabes qué tan quebrantado está. No sé si tú tienes pensado darme a un hombre, pero te suplico, por favor, que ese hombre que tú me vayas a dar, si está en tus planes, te ame a ti. Punto. Que sea un hombre conforme a tu corazón. Yo no necesito que me lo traiga con plata. Porque más bien, por la plata estoy sufriendo ahora. Y no quiere decir que sea una actitud, no, el dinero es bueno, si se usa bien. Pero yo decía, yo no necesito eso, yo necesito que te ame a ti, porque yo sé que si te ama a ti, me va a amar a mí. Y eso, en esta época, Dios, yo creo que está bien difícil. Sí. Entonces yo se lo dije así en esa conversación X y me trajo a un hombre conforme a su corazón. Y fue muy curioso porque mi esposo se llama David Josué. Y en una de esas experiencias que yo tuve con Dios, porque yo no dormía, o sea, yo no dormí como por 3 años, no dormí en las noches. Todas las noches me levantaba
y esperaba escuchar una respuesta de por qué yo estaba pasando eso, de por qué me hiciste eso. Yo me decía así, ¿por qué permitiste que me hiciera eso? Y en una de esas conversaciones me dice, yo tengo para ti un hombre conforme a tu corazón y es un guerrero, va a pelear por ti. Y cuando David me das el nombre, David Josué, David en la Biblia es un hombre conforme al corazón de Dios y Josué es un guerrero. Y yo dije, ¿oh, será? Ay, sí, bueno, sí. Qué fuerte, Pero qué sí, la historia de Erika es increíble porque estuvo en los dos escenarios, el escenario de una vida, de un matrimonio, a ver, económicamente bien, con empresas exitosas, donde creías en algún momento, ¿verdad? O visualmente, tengo la vida bien resuelta en muchas cosas porque hemos trabajado para esto. Y vea lo que pasó al final. O sea, al final la plata, o sea, eso Va y que usted, viene. Se va. exacto, o sea, no. Y ahora estás en un matrimonio donde los dos están construyendo, donde los dos van avanzando y vos decidiste por estar así. Mejor, también. mil Mejor, veces. porque está la paz, ¿verdad? Y por ser valiente y seguir su corazón. Porque si se No, hubiera y quedado porque en lo es- que la gente opinaba y pero en sobre sostener eso- apariencias, Pero No. antes de eso es la relación que tiene Erika con Dios. Yo siempre, Yo creo que esa fortaleza, esa semblanza de mujer, o sea, es su relación con Dios, Erika, porque yo creo que una persona humanamente sin él es imposible que se siente a hablar como vos lo haces, que salgas adelante como que te hayas parado a hacer, porque yo te vi también, yo me acuerdo porque yo en aquel momento amaba la marca con la que vos trabajabas y yo decía, uy, y yo, mira, estabas vendiendo, ajá, porque, o sea, de maquillaje que tenías, y yo dije, wow. Y yo dije, qué impresionante, me encanta. O sea, ella nunca se tuviste una Nunca, lucha de no. ego o de nada. Entonces, yo siempre tuve claro, o sea, y siempre he tenido claro esto. Yo sé de dónde vengo. me encanta. Siempre supe de dónde vengo, hasta cuando tenía los negocios y tenía todo, yo sabía dónde había nacido, cuál había sido mi casa, quién era mi mamá, cómo me había educado. Y yo siempre tuve claro, si algún día yo me tengo que desprender de algo material, no tengo problema, porque yo sé de dónde vengo. Y lo Pero estás no haciendo solo honradamente, sé, ajá, además. O sea, no solo sé de dónde vengo, es que yo sé quién soy Exacto. en él. Exacto. Yo soy hija de un rey. Entonces yo decía, puede que aquí en la tierra eso se vea feo, pero no me importa, porque esa soy yo y yo no soy un bolso, yo no soy un carro, yo no soy un par de zapatos, yo soy Erika Borboleta, la hija de un rey. amén. Punto. Entonces no me daba problema vender Sí. lo que tenía que vender. Sí. O sea, No, y además, o sea, es que está súper bien. A lo que digo es eso, o sea, toda esa forma suya de actuar fue Dios, o sea, fue su relación con Dios donde no hubo egos, donde dijo, si yo tengo que empezar de cero, empiezo desde cero, no me importa cómo, y te voy a decir, estando aquí, ¿verdad? te voy a decir Porque en una un experiencia. episodio pasado, perdón, Ajá. Erika, hablábamos de que muchas personas que ya han estado aquí, muy difícil quieran estar aquí, No. y antes de eso, la ambición, el ego, ¿verdad? Todo eso. Y Eso no se puede, eso no se puede. La mayoría de ¿Ves? personas que Por están eso. arriba, vamos a ver, naciste con mucha limitación, llegaste a tener mucho. Cuando llegas a tener mucho y te toca perderlo todo, es Muchas un personas porcentaje ajá. muy bajo que pueden llegar y decirse, Totalmente. ok, me ajusto abajo. Ujú. Muy bajo. Muy bajo, es cierto. Y a mí me pasó una experiencia el 26 de enero, o sea, nótese que él murió el 16 de enero y el 26 de enero voy para un congreso de servidores de la iglesia y voy en el carro y voy dándole vuelta y pensando y llega un pensamiento intrusivo, horrible, espiritual, donde dice, ¿y ahí? Vas ahí que es que a servirle, vas a servirle y él te dejó sin herencia. Tú no eres nadie para él. Tú no eres nadie para él, porque si no, tú lo estás honrando, estás sirviendo. Y no ve cómo va usted en ese carro. No tiene nada, le dejaron nada. Eso, así llega, durísimo. Y yo digo, empiezo a sentir palpitaciones. En eso digo yo, suave, no. Me detengo, parqueo el carro y empiezo yo a hablarle a esa voz y decirle, tú dices que yo no soy heredera. Yo soy heredera. Tú dices que yo no tengo, yo sí tengo, porque mi herencia aquí en la tierra no la voy a ver tal vez, pero mi herencia arriba es incorruptible.
nadie me la va a quitar, nadie eso. Así que te digo que te detengas de decir eso porque no te doy derecho. Y de ahí ya me fui. Pero en ese momento volvía, estaba yo en una negación también porque yo no estaba aceptando lo que estaba pasándome. Yo incluso en esos días yo empecé a escribirle cartas a mi esposo. Claro, Cartas de esto, cartas de esto, cartas de esto, hasta que Dios me dijo un día, ya no necesito que le escribas cartas a él, hazme el favor y me escribes cartas a mí, que ahora yo soy tu cabeza, porque él no fue buena cabeza. Y yo, o sea, ese proceso, yo tengo una historia brutal para contar del duelo, para contar de cómo se sale de eso, y nunca se me olvida, tú eras una mujer muy conocida, con una linda historia. Así me lo dijo Dios. Eras una mujer muy conocida con una linda historia. Pero yo quiero que cuentes esta historia. La historia de cómo salir y empezar en medio de las cenizas. Como una ave fénix, doña Erika. Exactamente. Muchas gracias, de verdad, doña Erika. Quisiéramos tener todo mucho tiempo para tenerla por acá, pero ha dicho tantas cosas. Sin duda sé que muchas mujeres van a conectar y te van a admirar aún mucho más. Así que muy agradecida. No, muchas gracias a ustedes y sé que este podcast es escuchado por muchas personas y yo sí quiero dejar en claro algo que creo que me parece súper importante. Todo lo que conté no lo hago para que se diga lo malo que fue la otra contraparte. Lo hago desde un corazón que está buscando sanidad, que está en proceso de perdón. Y lamento que mi historia pueda herir, porque yo entiendo, hay hijos, hay mamá, hay papá de por medio y nadie le gusta que se hable mal de su hijo, que se hable mal de su papá, y no trato de que eso se vea como esto, pero es una realidad, fue una realidad y no hay mentira aquí. Pero créanme que estoy en un proceso y espero algún día poder hablar sin que sienta el punzón en el corazón y el nudo, porque todavía lo siento. Cuando llegue ese momento de liberación total va a ser maravilloso, pero no se hace con una intención incorrecta, sino más bien con una intención de que sí se puede empezar de cero. Yo pude empezar de cero, tú también vas a poder. Y sí, hay procesos dolorosos, dolorosísimos, pero Dios permite cada dolor para formar ese diamante en bruto. Hay algo que Él está formando en mí todavía, que no lo sé, pero lo está formando. Gracias por tomarme en cuenta y de verdad que sea de bendición para muchos. Amén. Doña Erika, una última cosa. Usted decía ahorita que está en proceso de sanar. Han pasado años y que está en proceso de sanar. ¿Cuál es esa parte suya que siente que está reconstruyendo y cómo se ve la resiliencia cuando uno aún está herida? Es que mira, como yo entré en negación después de eso, lo que hice fue ocuparme mucho. Traté y metí en la habitación el dolor. Ese dolor de la deshonra, que hoy le puedo llamar por nombre, deshonra. Yo lo metí en un cuarto y lo dejé guardadito porque dolía demasiado. Era una herida abierta y sangraba cada momento. Entonces yo dije, mejor la guardo. Mejor trato de no. Cada proceso legal, cada abogado, cada cosa, que ese es un tema, amigas, el tema de los abogados es un temazo. Qué fuerte y qué fuerte, sí. Ay, calma, pueblo, calma. Pero entonces lo entré en un cuartito y en este año Dios me dijo que yo tenía que sacarlo de ese cuartito. Y sacarlo de ese cuartito significaba exponer el dolor nuevamente. Ese es un proceso muy difícil. Yo he estado escribiendo en ese cuaderno porque no lo tengo enfrente para decirle lo que yo quiero, para decirle y gritarle y poderle decir con todas las ganas del mundo, desgraciado, para que salga, porque lo guardé. He guardado cada palabra de dolor en ese cuarto para que no me duela más, pero eso ha provocado que mi corazón se llene de amargura, se llene de dolor, de rencor. ¿Y yo por qué tengo que permitir el veneno de esa amargura de una persona que ya está descansando en paz o de una familia que solo me ve como la necia esposa que quiere la plata?
No, entonces yo digo, yo tengo que perdonar, tengo que soltar. Y mi hija que es tarde que estábamos tomando café, yo le decía a mi hija, es que yo voy a soltar esto cuando ya se cierre este ciclo, porque ya entonces se acabó todo y va a ser más fácil para mí soltar. Y nunca se me olvida donde mi hija me dijo, mami, ¿y si Dios lo que quiere es que tú sueltes antes? Que tú perdones antes y cuando ya lo hagas, ya viene tu libertad. Y a mí me quedó resonando y yo dije, puede ser, pero no lo voy a hacer. Me tardó como unos 3, 4 meses decir, es momento de abrir esto. Y han sido 3 meses y me falta todavía un poquitico más de estar sacando y sacando y sacando. Y vieran qué difícil, porque hay momentos en que las palabras se me van y solo lloro y lloro y lloro y yo ¿en dónde tengo guardado tantas lágrimas? Por Dios. Y lo que sí sé es que voy a lograrlo, porque todo lo que me propongo lo logro y yo lo voy a perdonar y voy a poder decir, Minor, te perdono. Y voy a poder ir caminando en paz. Fulanita, te perdono, camino en paz, porque ellos no merecen mi dolor, no merecen mis lágrimas y no merecen que yo esté guardando eso en mi corazón. Doña Erika, muchas gracias. Gracias. Por abrirnos una parte tan privada y personal de su historia y sobre todo por convertirla en una conversación que va a ayudar a otras mujeres. Gracias Sí, a usted. Erika, muchas Gracias, de verdad. gracias. Chao, chicas. Las amamos. Esto fue una producción de La Resortera.